Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Por la misericordia y gracia del Señor, estamos en un programa más, en una emisión más de Diálogo de Fe y Salvación, en donde estamos muy contentos porque tenemos un tiempo para poder conversar, para poder dialogar, siempre desde una perspectiva bíblica y teológica, los temas que nos acontecen hoy en día, en este pleno siglo XXI, lleno de retos y lleno de muchos desafíos para la iglesia contemporánea. Hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, bienvenido a Diálogo de Fe y Salvación. ¿Cómo está usted, mi hermano? Gracias, hermano Carlitos. Pues bien, listo. ¿Activado? Listo hoy. ¿Cafeceado? Bien cafeceado, ¿eh? Con el café listo para poder, platicar, conversar esta hora. Estamos muy contentos de poder volver a compartir con la audiencia o televidencia, ya sea que usted nos escuche o nos vea en cualquier lugar. De verdad, estamos muy agradecidos con el Señor por compartir este espacio. Bienvenidos a este tiempo. Le animamos a que usted pueda compartir ahí en sus redes sociales, en Facebook Live. Usted pueda compartir ahí la transmisión para que esta palabra pueda llegar a más personas. Así es, hermano Eddie. Como les queremos recordar, queridos hermanos, yo creo que usted tal vez está pendiente, pero queremos recordarle que estamos en nuestra serie El Evangelio y la Cultura. El Evangelio y la Cultura. Y durante estos últimos programas atrás hemos venido hablando acerca de los gobiernos progresistas. Así es, hermano Carlitos. ¿Qué son los gobiernos progresistas y por qué a la Iglesia de Jesucristo le compete hablar de esta temática, hermano Eddie, que creo que es fundamental entenderlo? Hemos venido hablando acerca de las características y no una definición porque querramos hacerla o porque pensamos que eso puede suceder en un gobierno progresista, sino que estamos planteando cuáles son las experiencias vistas en materia de gobernabilidad, pastor, de estos gobiernos social comunistas progresistas. Yo creo que uno de los detalles importantes que hemos abordado en el programa es que se han mencionado y de hecho hasta se han presentado algunos datos reales, verídicos, de algunos casos que ya se están viviendo, ¿verdad? Ustedes, esto no es ningún invento, sino que hay países que ya están siendo, o fueron en su momento y siguen en ese estado presas del progresismo, ¿no? Empezando por el gobierno y de ahí por todas las políticas y leyes que se impulsan desde el gobierno, ¿verdad? Entonces creo que hemos citado ejemplos concretos para poder ser analizados y usted está en la libertad también de investigar, de adquirir más información, ¿verdad? Para informarse sobre estos temas tan importantes. Así es, hermano Eddie, por lo tanto consideramos fundamental e importante el poder comprender, el poder entender. Creo que la Iglesia del Señor necesita hablar de estos temas, hermano Eddie. Definitivamente. Necesitamos dialogar esto en nuestras casas con la juventud, hermano Eddie. Por cierto, un llamado especial a la juventud, pastor, que se vaya a empadronar. Así es. Mire que vamos a resultar aquí con algo, ¿qué? Servicio social. Cívico. No, es que mire, ¿sabe? He escuchado mucha persona que dice, pastor, ay, mire, no hay por quién votar y no voy a ir a votar. Familia, eso es un error. La Iglesia de Cristo necesita ser inteligente, necesita sentarse, necesita evaluar, necesita ver, sí, los fondos, las constituciones de cada partido político, sí, claro, las propuestas, e ir a votar. Así que, joven, hermano, que usted me escucha, vaya y empadrónese. Así es, y por favor haga uso del sentido crítico. Claro. Para analizar todas las propuestas que escuche. No nos aislemos de la sociedad, pastor. Exacto, no se deje llevar solo por lo que escucha o solo por afinidad hacia un partido, ¿verdad? Usted, porque muchas veces pasa, tal vez un familiar está ahí, un amigo,
alguien que conozco. Usted está tocando un puntillo ahí, pastor, que... Sí, de verdad, pero yo creo que creo que debemos ser analíticos, Claro. y tener una Ser crítica. objetivos, pastor. Sí, ser objetivos, analizar los hechos. Claro. Ya, Realidades. Y en base a eso, ¿verdad? Usted ejercer el voto, Claro. que es el derecho de todo ciudadano, ¿no? Y nosotros como cristianos también ciudadanos. Entonces, de verdad les invitamos a hacer un análisis crítico de las propuestas que estamos prontos a escuchar. ¿Cuándo empieza la campaña? El 25 o 27 creo es el lanzamiento. Por cierto, pastor, en la Resistencia vamos a hablar un poquito acerca de eso, bueno. para adelantar un poquito. Qué bueno, qué bueno. Estar picantilla la Resistencia hoy. Entonces, de verdad, yo creo que, fíjese que hay un estudio, se me olvida la fuente ahorita, pero muchas de las nuevas generaciones carecen hoy de un agudo sentido crítico. Claro. Ya no hay pensamiento crítico, no hay análisis muchas veces de propuestas le voy a decir, de libros o de cosas así, de información que llega, sino que simplemente estamos siendo bombardeados por una cantidad enorme de información, nos saturan a cada rato, y es una de las y muchas veces estrategias. no queda tiempo de analizar, ¿verdad? Usted? Exactamente, pastor. Y lo que usted menciona es muy importante, miren, familia. ¿Por qué? Porque es una de las estrategias. Si usted se da cuenta, hoy en día todos los partidos políticos están por TikTok. Y están haciendo TikTok y muchos candidatos. Exacto. Usted ya se da cuenta cómo están las redes. ¿Cuántos influencers hay ahora, pastor? Ya no vamos a meter a TikTok nosotros también. No, ya se da cuenta usted cuántos... Ahora las redes sociales Sí. están... que arden, ¿no? Con relación a tanta bombardeo, como usted bien decía. Algunos pero peleándose, sí, hay de todo, ¿no? No hay que perder la objetividad y la realidad de las cosas. Así que, querido hermano, joven que nos escucha, que nos ve, empadrónese. ¿Sí? Empadrónese, Así por es. favor. ¿Sí? Y prepárese para ejercer el voto. Exactamente. Así que, familia de Diálogo de Fe y Salvación, continuamos entonces, hermano Eddie, hablando un poco acerca de los gobiernos progresistas. Así es. Y así ya son varias las características que hemos hablado, hermano Eddie, con relación a esto. Creo que no nos va a dar tiempo de citarlas todas, pastor, pero podríamos así a grandes rasgos, hermano Eddie, sí, rapidito, solo de mención, ¿verdad? Porque, ¿qué le digo? Son varias, pero recuerde usted que hablamos de que los gobiernos progresistas tienen como principal objetivo liberar al ser humano de la biología. O sea que plantean que la biología es un límite, ¿no? Imagínese usted. Conseguir la desaparición de la familia creacional, familia natural, y lo consideran como un sistema opresor. Eso lo hacen los gobiernos progresistas. Ojo y oído, familia en Cristo. Abolir la cultura cristiana. Así es. Abolir la cultura cristiana, su ética y sus valores, que los consideran ellos obsoletos. Imponer una sociedad igualitaria, pastor, en un nuevo orden mundial. Sí es. Ese día hablamos, pastor, de instituciones fuertes, que no las vamos a mencionar porque pueden censurarnos, que son totalmente afines a la agenda globalista. Supranacionales. Entonces, eso es importante. ¿Y otras características, pastor, vimos también? Vimos también el feminismo radical, que fue una de las que abordamos el último episodio. El 8M, pastor. Así Por cierto, es. pastor, quiero mencionar algo ahí, perdone hoy. Familia en la fe, tenga mucho cuidado usted con las corrientes de redes sociales. Vi Pueblo de Dios, pastor, que conozco, con pañuelos verdes. Si ¿Verdes? Usted verdes. Ajá. Si usted no sabe qué es un pañuelo verde, que los que lo celebran, lo promueven, el feminismo radical, pastor, mucho cuidado. Hay que entender, pastor. Sí, así es. Y eso usted como creyente le puedo asegurar que usted está afirmando que apoya un montón de ideologías que el feminismo radical plantea, pastor, que tienen que ver más con la destrucción de la mujer Así y tienen es. que ver más con la muerte, en el caso Incluso de asesinatos. asesinato de niños. Exacto. Entonces, También vimos... hay que tener cuidado con eso. Así es, hermano Carlitos. Vimos entonces feminismo radical, igualitarismo. Vimos esta parte de la negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del Y aquí concepto entra la ideología igualitario. de género, pastor. Exacto. Todos los gobiernos social comunistas progresistas tienen como bandera la ideología de género. Y esto caballo de Troya, pastor. Las Así es. 200 y algo géneros, que lo hablamos la última vez. Y hace poquito, no sé si vio usted Manuel Danan entrevistando a Toby. No. Toby, una persona en Argentina, que él decía que era un perro. Él se autopercibía un perro, un husky siberiano.
No, sí, es cierto, búsquenlo en las redes sociales. No, es que y es tremendo lo que está pasando. Y Emanuel Danan, pues, pero por favor. Entonces llega un punto, ¿verdad? Usted de que la plática se torna un poco agresiva, pero le termina diciendo, bueno, si sos un perro, háblame como perro. O sea, Sí. es que está, creo, pastor, que está sobrepasando el límite de la ridiculez, Exacto. la ideología de género. Así es. Y hoy, hermano Carlitos, le vamos a entrar lo primero que vamos a ver hoy, anticristianismo. Que es, oiga usted, característica importante que el pueblo de Dios tiene que entender, pastor, sobre los gobiernos social comunistas progresistas. Así es. Anticristianismo. Así como usted lo escucha, así como usted lo ve, querida familia, déjeme contarle que los gobiernos social comunistas progresistas tienen como principal objetivo desaparecer el cristianismo. Así y es. la pregunta, hermano, ahí sería ¿por qué? Exacto. ¿Por qué quieren desaparecer el cristianismo? Y podemos observar que la única piedra en el zapato que ellos tienen, pastor, son dos cuestiones en específico. Y que ellos las tienen identificadas. Y en su informe del 2020, del por qué no alcanzaron las metas del 2020, la agenda globalista, ¿sí? En su informe dijeron de que el principal factor eran dos. Número uno, la familia, y número dos, el cristianismo. Pero no el cristianismo institucional, sino el cristianismo genuino que no está dependiente de jerarquías, pastor, espirituales. Exacto. Entonces, es importante entender que para el alcance de las metas de la Agenda 2030, pastor, desaparecer el cristianismo es fundamental para ellos. Así es, y cuando hablamos de anticristianismo nos estamos refiriendo pues a esa oposición beligerante, ¿verdad? Usted ante las raíces judeocristianas de Occidente, acusadas de moralidad represora y mantenedora del heteropatriarcado familiar. Y esta palabra tal vez una palabra quizás un poco desconocida para usted que nos escucha o nos ve, heteropatriarcado. Esto se refiere, este es un término muy usado actualmente dentro de la retórica, dentro del discurso de la comunidad LGTB. Es muy usada esta palabra heteropatriarcado y se refiere hacia implantar un odio, hermano Carlitos, hacia lo heterosexual, ¿ya? Podríamos explicar, pastor, qué es un heterosexual. Heterosexual es la persona que gusta por el sexo opuesto. Así es. O sea, lo normal. Exacto. Y le llaman heterosexual. O sea, Así que un hombre lo atrae una mujer y a una mujer lo atrae un hombre. Así es. ¿Sí? O sea, lo normal. ¿Qué Ese heteropatriarcado es el problema según los gobiernos social comunistas progresistas. Yo en estos días estaba viendo en cierto país de Latinoamérica hay una publicidad, hay un mupi así en la calle, ¿verdad? Ustedes de esos retroiluminados y están una pareja pues de homosexuales y abajo dice cabal, o es una publicidad del gobierno, de un ministerio. Colombia, ¿no será Colombia? No me recuerdo cuál es, pero es un país de Latinoamérica y la frase dice esto. Lo hetero no es normal. Es común. Es lo más común, pero no es lo normal. ¿Qué quiere decir? O sea, estos usan muchos eufemismos. Exacto. ¿Ya? O sea, como que quieren maquillar ciertas cosas. Por ejemplo, usted tal vez ha escuchado interrupción del embarazo. Exacto. O sea, ahora ya no es asesinato del niño. Exacto, sino que le llaman interrupción del embarazo. ¿Pero a qué se están refiriendo? A un asesinato de una persona indefensa en el vientre de una mujer. Que según, pastor, la Carta Universal de los Derechos Humanos está establecido en 1979, se rectificó, ¿sí? Que la vida inicia en la concepción. Desde la concepción. Ojo a este dato porque es la principal lucha ahí, pastor. Exacto. Es el principal argumento. Familia en Cristo, escuche y entiende esta parte. La vida comienza desde la concepción. Nada que desde la semana tal o desde que comienza a tener conciencia. No, desde la concepción. Comienza la dignidad del humano. Y un argumento, pues, bastante, le voy a decir así, yo creo que es uno de los argumentos más fuertes en contra de todo este tipo de imposiciones, es que si usted le violenta el derecho a la vida a un ser humano,
lo está limitando de todos sus demás derechos. Claro, O sea, sí. si le impide Es el vivir, principal derecho a la si vida. le impide vivir, obviamente el ser humano, la persona, no va a poder gozar de ninguno de sus otros derechos que también son importantes. Y es contradictorio, hermano Eddie, porque se presentan como los defensores de los derechos. Exacto. Mire, aquí en Guatemala anda un diputado por ahí, para arriba y para abajo, que todos ya lo conocen, que supuestamente es el defensor de los derechos, pastor. Así es. Y promueven este tipo de cosas. Ojo, pues, el defensor de los derechos de los menos protegidos. De los vulnerables. Pero en su ideología tienen como principal bastión asesinar niños. Sí. No, el punto es, hermano Carlitos, que Bueno. muchas veces en su afán de defender, vamos a decirlo así, de defender, entre comillas, las minorías, quieren agarrar derechos, quieren agarrar, le voy a decir así, como ciertos caprichos de esos grupos minoristas e imponérselos a la mayoría. Claro. ¿Ya? Es totalmente contrario. Exacto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de heteropatriarcado, nos estamos refiriendo a esa clase de personas que odian lo heterosexual, que es las personas que tienen atracción por el sexo opuesto. Lo normal. Lo natural, pastor. Sí, lo natural. ¿Ya? Lo natural. Biológicamente correcto. Exacto. ¿Ya? Y hay una oposición fuerte hacia eso, porque se cree que una familia formada por papá, mamá e hijos, o sea, vamos a aclarar, formada por un hombre y una mujer, biológicamente hombre y mujer, Exacto. formada por ellos dos y por niños, Exacto. ellos argumentan que ese tipo de familia es una caja opresora. Oiga esto, por Ellos favor, familia argumentan en la fe. eso, de Caja que opresora. ajá, y de que es es un- lo que de- está de- arruinando las sociedades. Exacto, ellos argumentan que ese tipo, ese modelo de familia es un modelo opresor, es como tener a los niños en una cárcel, Imagínese en una usted. celda, entre barrotes, ¿verdad? Usted tenerlos presos, ¿ya? Lo cual es, señores, totalmente ilógico. Por favor. El Y mire, desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, el avance de la humanidad, se lo debemos a familias. Exacto. A es la el célula desarrollo. básica de la sociedad, que es la familia. Si no tenemos familias, no tenemos sociedad, hermano Carlitos, ¿o no? Exacto. No, Ya. es que mire, el vehículo del desarrollo del humano es la familia, pastor. Desde el Exacto. principio. Y está comprobado, hermano Carlitos, que mire, pues lo que usted encontró en su familia, ese ambiente que su papá, su mamá y sus hermanos le proveyeron a usted para que usted creciera, se desarrollara psicológicamente, físicamente y en todas las áreas de su vida, ese ambiente usted no lo va a encontrar en ningún otro lado. Exacto. Y mire, pastor, es muy importante decirlo, querida familia, y por eso es que es importante que lo hablemos. Y sabe, no da temor ni nada por el estilo. Sí, no tenemos temor tampoco a la censura ni nada. Pero hay que hablar las cosas y hay que educar a la gente, hermano Eddie. Así ¿Sí? es. Estos líderes de estas ideologías andan ahí, ¿sabe? Mucho cristiano, yo en lo personal, pastor, he sido criticado, le cuento, por hablar acerca del tema. ¿Sí? En donde muchos de estos pseudos diputados, pastor, ¿sí? En nombre de la justicia, en nombre de la anticorrupción, y como volvemos a repetir, es una falacia. ¿Sabe cuál es la principal falacia que utilizan contra el pueblo cristiano? Es que cuando uno defiende estos principios ante estos pseudodiputados que son socialistas, progresistas, pastor, lo primero que le dicen a uno es: ustedes son parte del pacto de corruptos. Sí. O sea, eso es una falacia. Me lo han dicho muchas veces. Exacto, que estemos defendiendo los principios y los valores cristianos, naturales, biológicos, pastor, no significa que estemos de acuerdo con la corrupción, por favor, que son esas falacias. Sí. No significa que estemos de acuerdo con los desfalcos que han habido en nuestro país, pero permítame decir que no voy a permitir que un diputado de estos esté en nombre de la justicia queriendo implementar y meter todas estas ideologías, pastor, a la educación de nuestros hijos. Sí. Y miren, si este señor quiere vivir su vida así, pastor, por supuesto, ya hablamos nuestra postura cristiana con Exacto. relación a eso. Así es. Anhelamos que este señor venga a Cristo. Así Y es. sea transformado en el nombre de Jesús, ¿verdad usted? Pero por favor que no venga a querer tocar, pastor, los manuales o el CNB, el currículum nacional base en nuestro país, en donde se quiere enseñar la ideología de género y de fondo el anticristianismo. Exacto. Pastor, en Colombia Gustavo Petro ganó, lamentablemente, que ya está Colombia desesperada o escasos 8 mesecitos.
Si usted revisa en Colombia las noticias, Colombia está desesperado. Sí. Ya no aguanta. Ya había algunos indicadores ahí Imagínese de usted, inflación arriba del 13% y un montón de pero cosas. ¿sabe qué es lo que me llama la atención? ¿Sabe cómo celebró Petro su victoria, pastor? ¿Sabe cómo celebró en el palacio? Olvido el nombre del palacio en Colombia. Tiene un nombre así conocido. ¿Sabe? Ceremonias satánicas. Hay videos específicos de ceremonias satánicas, pastor. Imagínese. O sea, los gobiernos social, comunistas y progresistas, querida familia, son malísimos. Por favor, tenemos que estar muy atentos a esto, Ahora, querida familia en la fe. Exacto, yo creo que ahí como cristianos y yo como ciudadano, yo creo que ese es un gran dilema al cual nos vamos a enfrentar nosotros en estos meses, hermano Carlitos. Es que eso Sí, es el detalle. yo creo que es un gran dilema, porque por un lado tenemos gente que promueve, impulsa y quiere leyes, propone leyes a favor de todo este tipo de cosas. Sí, LGBT, todo este homosexualismo, lesbianismo, en pro de derechos, ¿ya? Cuando realmente nunca se ha prohibido nada acerca de eso. El punto es querer imponerlo, ¿verdad? Exactamente. ¿Usted? ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos este tipo de gente, ¿ya? Pro LGBT, pro aborto, ¿ya? Y por el otro lado tenemos el otro tipo de gente que muchas veces, hermano Carlitos, usa un discurso cristiano, ¿ya? Pero la corrupción también está de fondo. Exacto. Y realmente yo creo que como guatemaltecos, yo creo que es un dilema serio al que nos enfrentamos. Mire, hermano Eddie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos en una encrucijada, es que ¿verdad ese usted? Es el problema, mire, pero ¿sabe cuál es el problema, pastor? Que tenemos siempre ese romanticismo. Sí. ¿A qué me refiero con ese romanticismo? Mucho pueblo cristiano piensa que tiene que caerle bien a todo el mundo. Sí. Y me van a perdonar, queridos hermanos, pero no es así. Si usted hace una revisión del Nuevo Testamento, los cristianos eran los más odiados. Así es. No eran los más bonachones. ¡Ay, qué lindos! Claro. No, hombre, a los apóstoles le cortaron la cabeza. Hacían el efecto levadura, pastor. El efecto levadura existía en la sociedad, pero de parte del sistema, el cristianismo no era querido. Exacto. Lo persiguieron y lo mataron, pastor, al Así cristianismo. O sea, me refiero a los cristianos. Así es. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, pueblo de Dios? Porque hay mucho pastor, porque hay mucho líder, pastor Eddie, que no habla de esto por temor. ¿Temor a qué, querido hermano? ¿Sí? ¿Sabe cuál es el problema? Que si nosotros seguimos callados, hermano Eddie, algo terrible va a pasar en los años. ¿A qué me refiero con esto? Siempre citemos España. Es nuestra antítesis. Citemos España. Hoy en día, leía un artículo en Protestante Digital, pastor, que es una página española, en donde, pastor, la comunidad de líderes de Madrid, pastor, Madrid, España, pastor, ciudad histórica. Pastor, eran contados con la mano de los dedos. Quejándose de qué cosas, que las leyes que hoy en día la ministra de Igualdad Social, Comunista, Progresista, Irene Montero, ¿sí? Las leyes que hoy en día en España se aprobaron, pastor, la ley del CSI y la ley trans, ¿sí? ¿Qué hacen? Bloquean la iglesia. Así de simple se lo voy a poner, querido pastor que me escucha y me ve. Si usted va queriendo evangelizar a una pareja trans, esa pareja trans tiene la potestad para demandarlo a usted, pastor. Imagínese. Yo creo que aquí es donde entra nosotros, y precisamente es una de las partes que hemos conversado afuera de micrófonos, quizás en Diálogo de Fe y Salvación. Pastor, ore por mí porque me estoy enojando. No, pero fíjese, estos grupos son muy pequeños. La verdad, son minorías, pero son lo que hemos dicho en otros momentos, son minorías bulliciosas. Exacto. Hacen bulla, hacen ruido, ya, bombos y platillos, cacerolazos por todos lados. Y nosotros, que somos una mayoría, estadísticamente somos una gran mayoría, pero no hablamos. Calladitos. Ya, no difundimos este tipo de cosas. Exactamente. Ya, entonces tenemos que empezar a hablarlo, a socializarlo. Como usted decía, hermano Carlitos, a educar a la gente. Es que, ¿ya? ¿Sabe cuál es el problema, pastor? Y voy a decir algo, creo que voy a tocar aquí un punto de problema. Yo creo que el pueblo de Dios está más preocupado en predicar el reino netamente, y creo que lo gobierna preocupación antes. Ay, la gente que me va a llegar a la iglesia, que si se va a llenar mi iglesia o no, que si voy a caer bien o no. Querido amigo pastor, usted predica el reino, la salvación del Señor.
Sí. Y también hay que entender que lo que busca el Señor es una restauración, tal vez la palabra integral, ¿no? Claro. El Señor el Señor no solo salva el alma, podríamos decir, sino que el Señor busca una restauración integral del ser humano. Cuando el ser humano recibe a Cristo en su corazón, hay una restauración de toda su vida, hermano Carlitos. Exactamente. Ya, de toda su vida. Su vida familiar, obviamente, evoluciona hacia un punto mejor, ¿verdad? Eso es así. Ya está comprobado. ¿Por qué? Porque como yo sirvo al Señor, hay una mejora. Ya lo hemos dicho en algún otro momento. Si usted tenía vicios y con la ayuda del Señor usted los logra dejar, usted va a administrar mejor su dinero. Entonces hay una recuperación integral, solo por poner un ejemplo, ese tema de los vicios, ¿verdad? Eso se aplica en todo tipo de problema social. Exacto. Y lo traemos, hermano Carlitos, porque muchas veces nosotros solo predicamos que hace el reino en un sentido espiritual. ¿Ya? Pero también tenemos que entender que la iglesia es luz y sal en un sentido físico, material, podríamos decir, hermano Carlitos. Exacto. ¿Ya? Anhelar la transformación de nuestras comunidades. Es el propósito. De los lugares donde vivimos. Es la misión de la iglesia, pastor. Claro. Y por cierto, usted va por ahí en la cápsula, ¿va? Exacto. Usted va por ahí en la cápsula de nuestro hermano Eddie, pero queridos hermanos, antes de dar el tiempo, hermano Eddie, a la cápsula, es fundamental que el pueblo de Dios entienda que estos gobiernos social, comunistas, progresistas, tienen líneas muy, muy sutiles debajo del fondo, en donde la supuesta justicia social, anticorrupción, está totalmente comprobado que aquellos que tenían un mensaje anticorrupción, siendo social comunistas, progresistas, pastor, terminaron siendo peor que los que estaban. Exacto. Así que no se deje llevar por discursos, ni por lives, ni por TikToks. Analicemos, familia. Amén. Analicemos. Sí, no se deje llevar, ay, porque tiene un montón de likes este X funcionario, y tenga cuidado con lo que vea. Así Amén. que es muy importante que entendamos que los gobiernos social comunistas progresistas, querida familia, en sus tentáculos internos, pastor, tienen como principal objetivo el abolir el cristianismo. Así es. Y si la iglesia sigue callada, bueno, pues tendremos nuestras consecuencias. Así que, familia en la fe, es muy importante esto. Pero bien, estamos en la primera parte entonces de nuestro programa Diálogo de Fe y Salvación. Y ahora Pastor Eddie va a estar con nosotros con la cápsula del día, que va a estar picante pero edificante. Pero póngale atención usted, porque la cápsula está muy buena. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Amén. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. Cápsula del día. Un mundo dividido por distintas ideologías, por distintas propuestas políticas, jamás va a ser impactado por una iglesia dividida. Y estoy hablando de que como iglesia debemos ir más allá de los rótulos. Como iglesia que predicamos el verdadero evangelio. La salvación justificados pues por la fe. Y vamos a abordar esta parte acá en la cápsula del día porque, sabe, hay una profunda división entre nosotros como iglesia. Y dentro de todas las cosas que pudieran dividirnos, que pudiéramos nombrar nosotros, está una pregunta que es hasta, le voy a decir así, ridículo que estemos divididos por eso. ¿Cuál es esa bendita pregunta? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Cada iglesia busca una respuesta diferente hacia esta pregunta. Unos dicen que la misión de la iglesia es ayudar a los pobres. Otros dicen que visitar a los enfermos. Otros dicen que ocuparse de diferentes temas de justicia social en la comunidad. Y así estamos divididos. Estamos confusos muchas veces sobre lo que es la misión, la tarea suprema de la iglesia. Y yo de verdad, cuando leí esto es una investigación, este dato que les estoy compartiendo es una investigación por Grupo Barna. Un grupo que se dedica a hacer estudios, que se dedica a hacer investigaciones de temas religiosos, de temas de iglesia propiamente. Y de verdad causa asombro ver que la pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia? Que para mí yo siento que es una pregunta que deberíamos de tener supremamente claro. ¿Ya?
Debería de estar en la punta de nuestra lengua, deberíamos de tenerlo de memoria. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pero hay confusión. No sabemos muchas veces cuál es la tarea suprema, cuál es la misión de la iglesia. Mateo 28. Voy a cerrar la cápsula con esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señores, debemos poner los pies sobre la tierra, volver a la verdad bíblica y ver cuál es la misión de la iglesia. Esta es la misión de la iglesia. Vayan y hagan discípulos. Esto no debería dividirnos. Al contrario, la misión de la iglesia debería unirnos. No tenemos por qué andar buscando definiciones en otros libros. No tenemos por qué intentar redefinir la visión o misión de la iglesia. Está en la palabra. Está en el Evangelio según Marcos capítulo 16. Está en Mateo 28, donde lo acabamos de leer. Pensemos, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Podemos nosotros responder a eso? ¿Está de acuerdo nuestra respuesta a esta pregunta con el parámetro bíblico leído hoy en Mateo 28? Esta fue nuestra cápsula del día. Que el Señor le bendiga. Quédese con nosotros. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Y mi tonalidad baja un poquito, pastor, porque estoy triste. ¿Por qué estamos preguntando eso todavía, pastor? Sí. De verdad es algo, no sé. En lo personal, pastor, estamos trabajando con una crisis existencial. ¿Cómo hoy en día hace falta ese concepto? O sea, la iglesia no entiende lo que significa ser discípulos. Fíjese que de acuerdo a esto de Barna, un 54% mire, de las iglesias no sabe qué es la misión. Perdón que lo interrumpa por el dato. Cuando el hermano ahí dice el 54% que George Barna no investiga, o sea, es que eso viene aquí y para mí... Es más todavía, quizás. Para mí el número aquí es más. Imagínese, sí. El número más alto, pastor. Sí. Que la iglesia no comprende cuál es la misión. Y es que cuando usted se pregunta, o sea... No sabe ser discípulos, pastor. Cuando yo leo la noticia y digo, bueno, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es la pregunta que está causando más división entre las iglesias. ¿Por qué? Porque usted piensa que la misión de la iglesia es esto. Porque yo pienso que la misión de la iglesia es lo otro. Porque X iglesia que está en la esquina piensa que la misión de la iglesia es otra cosa. Exacto. Tan claras están, quizás hay muchos temas definitivamente que son oscuros en la Biblia, ¿verdad? Claro, Ustedes, claro. que son un misterio, ¿ya? Y no debemos de tratar de hacer malabares para entenderlos o para explicarlos o interpretarlos. Pero para mí, una de las cosas más claras desde el texto bíblico es la misión de la iglesia. Sí. Vayan y hagan discípulos. Claro. Vayan y hagan discípulos. ¿Por qué deberíamos de estar divididos por eso? Al contrario, deberíamos de estar unidos en la misión para ir y juntos a ser discípulos. Pero es nuestra triste realidad. Bueno, pero creo que hay que seguir trabajando, dijo que el querido amigo, ¿verdad, pastor? Entonces sí, es muy importante que la iglesia tenga en cuenta esto. Hermanos, oye, continuamos entonces. Como ustedes recordará, querida familia, estamos estudiando en nuestra serie el Evangelio, y la cultura. El Evangelio y la cultura, y estamos tratando de analizar pues detalles, circunstancias, situaciones que están rodeando la sociedad hoy en día, pastor, y esos desafíos que la iglesia tiene, ¿no?, con relación a esto. Y estamos estudiando los gobiernos social comunistas progresistas, que los consideramos anticristianos, pastor. Hemos visto varias características y hemos entendido a lo largo no solamente de la teoría, pastor, sino de la práctica, de la evidencia así objetiva y palpable de la práctica de los gobiernos social comunistas progresistas, ¿sí? La iglesia del Señor, la Biblia dice que nada la va a hacer caer, pastor. ¿Sí? Como hemos dicho una y otra vez, ¿verdad? Y usted también lo dice en la Resistencia, el Señor gobierna. El Señor gobierna, pero sí. Pero
la frialdad, ¿sí? La lentitud, la pereza y el silencio de la iglesia históricamente ha llevado a que la iglesia desaparezca. Sí. En lugares y en momentos específicos, pastor. Recuerdo. Mire, un ejemplo claro, y perdón, Manuel, porque ahorita no me interrumpa, porque ahorita estoy yo. No, mire Londres, pastor, es que mire Londres, mire Inglaterra. Sí. Es que iba a comentar algo acerca de que hace un par de semanas estaba estudiando el contexto de Juan 15, la vid verdadera, y cuando dice, ¿verdad?, que toda rama que no lleve fruto, pues va a ser cortada y echada en el fuego. Claro. Y hay un comentarista específico de apellido Beacon que dice que lo infructuoso invita a la destrucción. Es que, pastor, es que o sea, cuando usted tiene un árbol ahí está. frutal, un árbol de mango, por ejemplo, ¿verdad? Usted espera mangos. Claro. Y cuando no da mangos, lo que usted piensa, no, es lo voy a regar para que siga echando hojas. No, hay que cortarlo y sembrar otro. Claro. ¿Ya? Y de verdad es lo que acerca de lo que usted estaba diciendo. O sea, la frialdad de la iglesia invita a la destrucción, a la desaparición de la iglesia. Exactamente, hermano. Y creo que es importante y fundamental que la iglesia tenga esa chispa, pastor, ese deseo, esa gana. Y mire, se va a informar, va a estar pendiente, va a estar atenta de la sociedad, pastor. Yo siempre critico, pastor, y no lo hago de una perspectiva destructiva, sino constructiva, pastor, de que la iglesia se ha centrado en cosillas que nada que ver, hermano Eddie. Estamos tan enfocados en hacer cultitos, en cantar coritos. Se nos va el tiempo en eso, se nos va el tiempo en cosas que no. Mire, usted invita a la gente a estudios bíblicos hoy en día, hermano Eddie, y la gente no va. Sí. ¿Ah? Pero invítenos a un concierto, la gente llena. Y no estoy en contra de los conciertos. No. El problema es, pastor, que han cambiado las prioridades. Y cambiar las prioridades, que la Biblia habla claramente que la principal prioridad es conocer a Cristo Jesús a través de su palabra, pastor. Deleitarnos en la adoración en Él, ¿verdad usted? Eso va a llevar a un crecimiento, pastor. Exacto. Eso va a llevar automáticamente a... Pero si la iglesia no lo hace, pues automáticamente lo que usted decía es ser infructuosa. Sí. Y ser infructuoso implica ser desarraigado. Así es. Y no miremos, por ejemplo, pastor, lo que el Señor, el mensaje de las 7 iglesias, ¿no? Ajá. En cada una de las advertencias dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Exacto. Hay advertencias serias. Exactamente, hermano Eddie. Entonces, ¿pero por qué? Porque no podemos hacer un lado la razón, porque no podemos hacer un lado la lógica de esto, hermano Eddie. Sí. ¿En qué sentido? En que si usted todo lo que el hombre siembra cosecha. Si algo no funciona, pastor, si algo no es cultivado, si algo no es cuidado, si algo no es administrado, hermano Eddie, pues bueno, va a pasar que va a desaparecer. Desaparece. Eso es muy importante. Y con relación a este tema, la iglesia debe informarse. Pastor, usted no tenga miedo. No tenga miedo. Usted no depende de la gente. Así es. Bueno, si vamos a entrar a eso, pastor. Si dependemos de la gente, bueno, ahí está el problema. Sí. Si usted limita muchas cosas que decir en el púlpito por temor a, bueno, ¿a quién servimos? Exacto. Como dijo el apóstol Pablo, pastor. ¿Ah? ¿A quién? Sí. ¿A la gente o al Señor? A Cristo. ¿Ah? A Cristo, mi hermano querido. A Cristo el Señor servís, dice. Hable el reino. Sí. Exprese el reino. Sí, contextualice. Veamos, no es posible que estemos de acuerdo. No pensemos ser los bonachones. Como dijo Redimido, pastor, no soy Willy Wonka, dije, ¿verdad? En una canción, él dice que no soy Willy Wonka para caer de chocolatitos, ¿verdad? O sea, para caer bien, no somos chocolates, somos la sal. Así es. No somos chocolatitos. Si usted agarra un chocolatito y se lo pone qué rico, peor si es de estos de lechita, pastor. ¿Ah? Hasta nos hace agua la boca. Rico. Pero agarra usted un bojote de sal, un puño de sal y méteselo a la boca, ¿qué va a hacer usted? Lo que decía en su momento Charles Spurgeon, ¿no? Por favor, cítelo. Que la iglesia el mundo más va a querer vomitar la iglesia que tragársela. Exacto. Ya, o sea, a la hora de poner la iglesia en este plano de querer aceptar su mensaje, ¿verdad usted? Exacto. Ya, el mundo va a querer más vomitar, porque así fue con Jesús, así fue con los apóstoles, así fueron los primeros siglos de las generaciones posteriores a los apóstoles, y así ha sido históricamente. Y podría preguntarse la audiencia, la televidiencia que nos está viendo ahorita, ay, hermano, ¿por qué está tan alterado? No estoy alterado. Y es que no me han visto alterado. Mire, ¿por qué?
Porque estamos planteando que estos gobiernos social comunistas progresistas, pastor, tienen entre las entrañas la desaparición del cristianismo. Así es. La desaparición de la única esperanza de la humanidad, pastor. Así es. Y nosotros somos parte de lo ello. que le puede dar vida. Amamos, pero recuerde, gracia y verdad. Amén. Gracia y verdad, y la verdad es la Deben verdad, ir de la pastor. mano. Y la verdad es la verdad, y como dice Judas, no usted, la carta a Judas, estamos llamados a Contender ardientemente por la fe, una vez y para siempre, dada a los santos. No podemos estar de brazos cruzados, familia. No es posible que estemos de acuerdo con alguien que quiera desaparecer estos principios y valores fundamentales de la vida. Exacto. No es posible que estemos de acuerdo con gente que esté de acuerdo con que un hombre y una mujer. O sea, no voy a estar de acuerdo con aquel que promueve que un hombre con un hombre pueden hacer familia. No voy a estar de acuerdo con... Los voy a amar en Cristo, pastor. Así es. Y voy a esperar que sean salvos y sean transformados. Amén. Pero no puedo estar de acuerdo por la causa de caerle bien a la gente. No puedo estar de acuerdo con aquel que está de acuerdo en asesinar a un niño, pastor, en el vientre de su mamá. Así es. No estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo con alguien que esté de acuerdo en que los libros de nuestros niños contengan ideología de género, hermano Eddie. Así es. No por podemos. mucho que diga, ande fiscalizando para arriba y para abajo y diga que está en nombre de la justicia, anticorrupción, es corrupción también, pastor. Es peor esto, hermano Eddie. Es depravación. ¿Me entiende? Entonces es por eso que el pueblo de Dios necesita, pastor, estar informado. Sí. Necesita conocer la situación. Yo pienso que no se deje engañar, por favor. Pienso que la iglesia juega un papel muy importante aquí para vociferar este tipo de información. Claro, ¿no? claro, Somos voceros para socializar este tipo de cosas, informar, capacitar a la gente, guiarlas, ¿no? Guiar a las personas, hermano Carlitos, hacia la toma de decisiones, y que la iglesia sea un referente en la comunidad, ¿ya? Que la iglesia sea un referente en la comunidad. He visto unos tweets últimamente, pastor, con relación a cristianos que votaron a Gustavo Petro en Colombia. Y así literal, señor Gustavo Petro, estoy arrepentido de haberle dado mi voto. Sí, pues. Porque pensé que usted iba a tener un poquito más de empatía con relación a este tema. Porque la gente fue engañada, pastor. Porque ellos promueven inclusión y que dentro de esa inclusión está el cristianismo, pero que lo que plantean ellos se lleva de corbata, hermano Eddie, todos los principios fundamentales de la fe. Así es. Por eso la gente está arrepentida. Por eso hace un par de programas hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Qué tan progresista puede llegar a ser un cristiano? Ese es el problema. Ya. O sea, ¿qué tan progresista puede llegar a ser un cristiano? ¿Por qué? No puede. Porque estamos hablando de que usted puede llegar al punto de contradecir principios importantes, principios cruciales, verdades bíblicas absolutas. Exacto. ¿Ya? Absolutas. Verdades bíblicas absolutas. No negociables. No negociables, exacto. Donde no puede haber tonos grises, sino blanco o negro. Mencionemos uno, pastor. La autoridad de la Biblia. Exacto. Mire, los gobiernos social comunistas progresistas tiran por la borda este punto. Así es. Yo no voy a estar de acuerdo. Y no quiero que en mi sociedad, que en mi país, que en mi lugar donde el Señor en su soberanía me permitió nacer, no quiero que las leyes de mi país tengan en el fondo la abolición de la escritura, pastor. Así es, y usted podría decir, pero ese es el gobierno, la iglesia no. El punto es que se está formando un ecosistema. Ahí está. Se está formando podríamos decir, caldo de cultivo, le dicen por ahí, ¿verdad usted? Sí, exacto. se está formando un ecosistema o caldo de cultivo en donde vamos a ser muchos de nosotros, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Dice la Biblia, ya, en donde muchos de nosotros podríamos ceder ante las presiones del sistema. Exacto. ¿Ya? Entonces, es cierto, alguien podría decir, no, es que está profetizado, ¿verdad? Sí, muchas de las cosas que están pasando están en la Escritura, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a voltear la espalda y no vamos a cumplir nuestra... Mire que a veces tengo conflicto con la palabra cumplir. ¿Ya? O sea, porque... Yo a cada rato. Tal vez porque uno lo va a sentir como un compromiso, como un peso. Y no debería ser así, hermano Carlitos, sino un fluir. ¿Ya?
O sea, cuando pensamos en nuestra función, podríamos decir así, nuestra función como iglesia, como sal, como luz, o sea, no deberíamos de vernos en ningún momento no es obligados. No es cargoso. Ajá, obligados, que se sienta, como decía Pablo, algo gravoso para nosotros. Otra vez hay que hacer esto, o la carga de responsabilidad, aunque obviamente es una responsabilidad, pero esto debería ser, es que, mire pues... Mire, rico. Ajá. Qué rico se siente ser parte de la verdad. Exacto. O sea, yo pienso en el pasaje cuando Jesús dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está. O sea, usted no tiene que forzar el río, sino que el río va, y el Señor usa esta imagen. De su interior correrán, saltarán para vida eterna. Amén. O sea, esto no debería ser algo cargoso, algo gravoso para usted y para mí, sino que es algo, nuestra vida diaria, lo común. ¿Y por qué estamos hablando de esto, Iglesia del Señor? Porque los gobiernos social comunistas progresistas quieren desaparecer esto. Exacto. El cristianismo como tal. Totalmente comprobado. Así es, hermano Carlitos. Es una ideología que está fundada en el ateísmo. Así es. Hermano Eddie. Una ideología que está fundada en el ateísmo. Tremendo, hermano Carlitos, pero llegó el momento de la resistencia. Y viene un tema como en su momento el hermano Carlitos lo adelantaba, un tema picante, un tema buenísimo. Por favor, quédese con nosotros. A continuación le presentamos la resistencia con nuestro hermano Carlitos. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Hola familia, bienvenidos a La Resistencia. Y como ustedes saben, pues hoy vamos a hablar un poco acerca de el contexto que nuestro país Guatemala hoy en día tiene. Como usted sabe, ya se ha dado cuenta en las redes sociales, estamos ya en época electoral. Estamos en año electoral. En este año 2023 se vienen las elecciones generales en nuestro país y nuestra bella Guatemala. Sí, y quiero contarles que ya este 27 de marzo, si el Señor nos lo permite, el 27 de marzo específicamente, ¿sí? A las 12 horas, arranca el periodo de propaganda electoral. Así como usted lo escucha, del 27 de marzo en adelante hasta el 23 de junio a las 12 horas, usted va a ver inundadas las redes sociales. Usted va a ver inundados los periódicos, usted va a ver inundadas las calles, usted va a ver mucha gente que va a estar tratando de entrar a su corazón, a su cerebro, a sus ojos, a todo su ser. ¿Sí? Tantos partidos políticos queriendo plantear un sinfín de cosas. 27 de marzo, pero yo quiero hoy en día, acá en La Resistencia, darle un consejo. Querida familia en la fe, usted necesita analizar muy bien. Usted necesita escuchar las propuestas importantes de cada candidato. Usted necesita analizar la idoneidad de cada candidato. Usted necesita hacer preguntas fundamentales como ¿cuál es el concepto del candidato acerca de la Agenda 2030? Número 1. ¿Cuál es el concepto de cada candidato para poder erradicar los principales problemas del país acá en Guatemala, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo los altos índices de analfabetismo, como por ejemplo la pobreza, ¿sí? Pero puntos concretos. Usted necesita analizar. Usted necesita entender cuál es la ideología política. Aunque mucha gente diga que hoy en día que la ideología ya no importa. Claro que sí. ¿Sí? Y necesito que usted entienda y comprenda, ¿sí? Que los gobiernos social comunistas progresistas están fundados en una ideología atea. Por lo tanto,
todo aquello que venga del socialismo, comunismo y progresismo, usted necesita analizarlo y pasarlo por un filtro muy, pero muy denso. Es un tiempo donde vamos a ser bombardeados, pero es un tiempo donde tenemos que ser inteligentes. No se deje llevar por sentimentalismos, por ofrecimientos vanos o por regalitos electorales. Sea inteligente. Sea inteligente, como bien dice la Escritura. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Seamos inteligentes, familia, y hagamos preguntas concretas y análisis concretos acerca de las propuestas de esta gran gama de candidatos que hoy en día se nos vienen. Y recuerde, veamos a nuestro alrededor, veamos las experiencias de otros países, ¿sí? El fracaso que ha sido los gobiernos social comunistas progresistas, y así poder entender que en el tiempo de las elecciones, específicamente en el mes de junio, ustedes y todos nosotros podamos emitir nuestro voto conforme a la voluntad del Señor. Querida familia, esto fue La Resistencia y estamos llamados a ser inteligentes en este arranque de la propaganda electoral. Pero sabe, no nos dejemos llevar por el temor o por la ansiedad. Cristo Jesús reina y está en su trono. Que el Señor les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermano Carlitos, muchas gracias por la resistencia de hoy, por el mensaje y por el ánimo a todas las personas a que nos informemos. Claro. Sí, lo que ya decíamos al principio, creo que es importante que hagamos un análisis crítico de las propuestas que vamos a escuchar, que no nos dejemos llevar por afinidades, por cositas, por regalos, láminas, diría alguien por ahí, bolsas, trofeos para campeonatos de fútbol. Por favor, no. Seamos objetivos. Sí, hay que ser objetivos. Los próximos 4 años, es cierto, lo que usted decía al principio prima por sobre todas las cosas. El Señor gobierna, sí, pero también está en nuestras manos como ciudadanos responsables ir, ejercer nuestro voto y elegir autoridades gubernamentales para los próximos 4 años. Exacto. 25 de junio, pastor, específicamente. Así es. 25 de junio, elecciones generales. Así que por favor, vaya, empadrónese, claro, actualice sus datos si se cambió de residencia o lo que sea. Le toque cerquita. Así es, por favor, y participe en este proceso. ¿Sí? Es nuestro derecho como ciudadanos. Preguntas importantes. Ajá. ¿Cuál es su posición con relación a la Agenda 2030? Buen punto. Pero sabe, hay algo bien importante. Hay muchos partidos. Mire qué irónico, pues que hay que analizar muchas cosas. Ajá. Hay muchos partidos que están fundados bajo la ideología atea que manifiestan el amor a Dios. Así es. ¿Cómo está la cosa? Sí. Hay gente que no, es que mira el partido. No, sí. Por ejemplo, hay un partido que no voy a decir el nombre por ética y por los medios. Si fuera esto un medio privado, pues fuera otra cosa, ¿verdad? Pero bueno. Hay un partido el cual manifiesta y lleva hasta un líder por ahí en las filas, que es un partido que está inscrito hace años en la Internacional Socialista. Imagínese. Y en su constitución delega específicamente la ideología que profesa. Sí, pues. O sea, no vengamos con inventos. Sí. Ya gobernaron en algún momento y todo lo que plantearon iba por ahí. No les alcanzaron los 4 años. Orientados hacia ahí. Gracias a Dios. Sí, pues. ¿Ah? Pero lamentablemente los gobiernos que siguieron no cortaron esto de raíz. Y hoy lamentablemente seguimos adoleciendo de esos grandes problemas, hermano Eddie. Pero bien, entonces, hermano Eddie, es fundamental entender que los gobiernos social comunistas progresistas, entonces, pastor, tienen como principal fin la desaparición del cristianismo. Así es. Sí, está allí dentro de sus ideologías, pastor, dentro de sus propuestas, está intrínsecamente puesto. Así es, hermano Carlitos. Y otro de los postulados bien importantes que se promueven, se empujan
desde los gobiernos progresistas es el homosexualismo. Ahí está. ¿Ya? Que es toda esta corriente pro LGBT, ¿verdad usted? Y esto se da por medio de que una promoción exagerada, hasta límites de verdad exagerados, de este tipo de cultura. Y yo creo que basta nada más, miren, hermanos, amigos o familia que nos escucha, basta nada más con ver los medios. Claro. ¿Ya? La cultura homosexual ha invadido la televisión, ha invadido las películas. Y cuando hablamos de homosexual, usamos el término homosexualismo porque es quizás el término más conocido, ¿no? Pero cuando hablamos de esto, estamos hablando de el otro chorro de cosas. El bombardeo, pastor. ¿Ya? Que esto es nada más la punta del iceberg, exacto, podríamos decir. Exacto. Pero realmente hay un bombardeo a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de los medios, de la televisión, ya a través de películas, mire, a través de un montón de cosas. La famosa ahorita ganadora del Oscar, pastor, si no estoy mal, Brendan Fraser. Ah, sí, Brendan Fraser. La ballena, ¿cómo se llama? Sí, la película se llama La ballena. Brendan es hombre. Brendan Fraser es hombre. Pero yo ya vi el resumen. Le cuento. Pero hay una... Bueno, vaya y mire la película mejor. Porque en uno de los... hay una retórica ahí. ¿Cuál fue el mensaje ahí? ¿Sabe qué termina diciendo? Así, en términos generales, ¿sabe qué termina diciendo? Que este señor... Brendan Fraser, que personifica a este personaje, valga la redundancia, del maestro, sí, es el protagonista, por cierto, ¿sí? Él dejó su familia, dejó a su esposa y a su hija, porque se enamoró de un hombre. Miren, es importante, hay algo que se le llama en las películas, vamos a volver otra vez, quizás un poquito atrás, de lo que hablábamos del sentido crítico, del pensamiento crítico que nosotros tenemos que tener. Todo lo que nosotros vemos hoy en día en la televisión, en películas, en el cine, en Netflix, en Disney, en HBO, en Amazon Prime, todos estos servicios, siempre detrás de cada pieza de arte visual hay una metanarrativa. Ahí está. ¿Ya? O sea, hay un discurso que no es evidente, pero está ahí. A ver, está ahí. ¿Ya? Pero está ahí. Y está ahí puesto intencionalmente y con un objetivo claro. Pero mire, pastor. Voy a seguir. Qué bueno que usted explicó esto. Ajá. Resulta que ese tipo dejó a su esposa y a su niña porque se enamoró de un hombre y era su pareja. Pero ojo con esto. El muchacho murió. Uh-huh. Y resulta que aparece un misionero ahí en acción también. Exacto. De una iglesia. ¿Y sabe cuál era el principal mensaje? Creo que era una iglesia bautista. Pastor, por favor. No diga eso. El mensaje es de que la iglesia fue la que terminó matando a ese muchacho. Oiga. Están diciendo que la iglesia, o sea, están diciendo que el homosexualismo es bueno y que la iglesia mató. Es mala. A un muchacho. Sí. Y le mató por el maltrato que le dio. O sea, hermano Eddie, qué mensaje, ¿no? Y ese, precisamente, mire, esa es la metanarrativa. Y la está el viendo, metamensaje detrás. Y esa película está viendo millones de personas. Sí, o sea, no por gusto se llevó el premio a mejor actor Brendan, ¿no? O sea, la verdad es un muy buen papel. No se va a negar, pero Esaú Mejía, ¿no? De Cristianos al Día y de Evangelio Puro, él hacía el Oscar fue dado a Brendan Fraser por su papel protagónico dentro de la película o por la narrativa LGBT que tiene la película. Buen punto. ¿Ya? Tremendo, hermano él. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ahí dentro hay una socialización de ese mensaje en donde se tipifica el homosexualismo como una cosa buena, como una cosa normal, y se tipifica a la iglesia como el malo de la película. Ahí está. ¿Ya? Punto. Entonces, por favor,
de verdad, una invitación para usted que nos ve y que nos escucha. Por favor, póngale atención al metamensaje de todas las cosas que usted escuche o vea. Exactamente. Buen consejo, pastor. Mire, buen usted consejo. ve una cosa en la pantalla, pero detrás de eso, sepa leer los símbolos, las personas, las corrientes que se mueven ahí entre hilos. Ya esas piezas de arte, hermano Carlitos, están pensadas, están diseñadas por gente experta en marketing. Exacto. Ya, o sea, todos los colores que salen ahí, los elementos, todos están puestos ahí, no al azar, queridos hermanos. Un misionero falso, por cierto. Ajá. Que tenía crisis de fe. Exacto. No están, esas cosas no están puestas ahí al azar. Exacto. ¿Sí? Son cosas que llevan una intención, un mensaje. Iglesia evangélica. Tenemos por cierto, que ser, pastor. Exacto. Fue directo, es directo. Tenemos que ser audaces. Sagaces. Tenemos que ser audaces, sagaces. Seamos listos, hermanos, por favor. Por favor, dejemos ya de sentimentalismo, bonachones, pastor. Dejemos ya de romanticismos. ¿Ah? Exacto, es El necesario. pueblo de Dios necesita levantar la voz. Así es. Necesita levantar la voz, necesita estar presente. Familia en la fe. Necesitamos ser inteligentes. Sería bueno hacer un programa comentando películas. Una reacción. Reacción a la película La Ballena. Entonces, tremendo, pastor. Y usted dio dato todavía ahí, Iglesia Bautista, pastor. No me recuerdo si es Iglesia Bautista, de verdad no me recuerdo, pero es un nombre común, de una iglesia común en Estados Unidos. Y que terminó afectando Exacto. a estos jóvenes, la iglesia. Y que terminó contribuyendo para el suicidio de una persona. Exacto. Mire qué tremendo. Entonces, hermano Eddie, qué terrible situación en la que estamos, pero estamos ya casi en la etapa final, pastor, del programa de hoy. Y pues creo que es importante, pastor, ya comenzar a hacer reflexiones finales. Sí, animar a la iglesia, animar al pueblo, animar al liderazgo. Hablen de esto. Queremos contarle que nosotros en la Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula, desde el mes de enero, pastor, estamos trabajando una serie que se titula, igual que la serie de acá, ¿no? El Evangelio y la Cultura. Y hemos venido hablando acerca de esto. Y durante estos meses, pastor, el mes de marzo, abril específicamente, abril, mayo, junio, vamos a estar analizando específicamente desde una perspectiva bíblica, pastor, todas estas corrientes ideológicas que pues hoy en día se nos están proponiendo y nos las están vendiendo como la gran solución. Pero de fondo hay cosas terribles, como por ejemplo lo que estamos hablando acá, anticristianismo y una valorización extrema del homosexualismo. Promoción exagerada. Exactamente. Así que, hermano Eddie, por favor, palabras finales. Pues yo creo que vale la pena remarcar una de las cosas que hablábamos hace un momento, hermano Carlitos, que la iglesia sea un referente en la comunidad para hablar de estas temáticas, para informar a la gente, porque también mucha gente ignora este tipo de información. Exacto. Me atrevo a decir que incluso muchos de los candidatos que van a puestos de gobierno no están familiarizados con este tipo de información. Exactamente. ¿Ya? Y bueno, y entonces, ¿cómo? Tengo amigos. ¿Qué vamos a llegar a hacer? Pastor, tengo amigos, perdón que lo interrumpa. No tengan pena. Tengo amigos. Estas son conclusiones ya. Tengo amigos, oiga, que están a favor de los principios y valores cristianos y que van con partidos social comunistas progresistas. Imagínense. ¿Por qué no analizan esto? Exacto. Pastor, con un partido así, ni a la esquina. Así es. Así que invitados a usted que nos escucha o que nos ve, por favor, un análisis crítico por favor, piense por usted, de verdad. Hay que ser piense, siéntese, piense, analice las propuestas. No se deje llevar por cualquier cosa, ya por lo que le dicen, por afinidades, por regalos. No estamos para ese tipo de cosas. Hay que analizar muy bien. Así es. Familia en la fe, ánimo en el Señor. Estamos agradecidos con el Señor por ese tiempo. Un saludo especial a todos los hermanos que nos ven, que nos escuchan a través de las radios. Que Dios los bendiga. Ánimo. Dios nos dé sabiduría. Dios nos dé entendimiento para poder afrontar estos tiempos. Amén. Recuerde usted, por mucho que gente diga, no, ya se sabe que esas cosas van a pasar. No. Podemos ser luz a las naciones. Amén, así es. ¿Pueden existir cambios? Sí. Sí, amén. ¿Puede desaparecer la corrupción en Guatemala? Sí. Sí. ¿Puede desaparecer la pobreza? Sí. También. ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? Que tenemos las herramientas. Así es. Sí. Así que, querida familia en la fe, es muy importante que no nos abstengamos, sino que seamos inteligentes, que analicemos y veamos conforme a la voluntad del Señor las mejores opciones para el desarrollo de nuestros pueblos y para el desarrollo de la iglesia y del reino del Señor. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y de adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia.
Que el Señor les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.